Amén. Gloria a Dios, amén. Amén. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Amén. Amén. Y algunos dirán que sea lo que queda de esta mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Ya casi se acaba. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor un ratito. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre Dios tiene cosas que enseñarnos y mostrarnos a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar primero, amados hermanos, para darle gracias a Dios por este nuevo día y por las bendiciones que hemos recibido de la mano de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Buen Dios y Padre nuestro, Sí, Señor. en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre. Padre, gracias. Te bendecimos, te glorificamos, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Padre Celestial. Sí, Señor. Límpianos, Padre, de toda injusticia, de toda Sí, maldad, Padre. Sí, Señor. Porque queremos agradarte, Señor, en Sí, todo lo que Señor. hacemos, Padre Sí. amado. Sí, Señor. En esta hora, Señor, llegamos a Sí, tu Padre. presencia, Sí, Señor. No confiados en nuestra justicia, sino en la Padre. justicia de nuestro Señor Sí, Jesucristo. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por Gracias. perdonarnos, por limpiarnos, Sí, Señor. restaurarnos, Señor, a Padre. cada uno, Padre Celestial. Ahora, Señor, en tus manos nos ponemos. Sí, Señor. Para que seas Sí, tú, Padre. Señor, el que hables a nuestra vida, Señor, nos Háblanos, enseñes y Señor, nos tu palabra, instruyes. Señor, en el nombre de Gracias, Dios de Abraham, de Isaac Gracias. y de Jacob. Sí, Señor. Te adoramos, Rey, Gracias, Señor. en el nombre de Sí, Jesucristo. Padre, gracias. También clamamos por los enfermos, Señor. Sí, Señor. Clamamos, Padre Celestial, Sí, Padre. por las viudas y por los huérfanos, Señor. Sí, Señor. Clamamos, Dios Todopoderoso, por aquellos que están oprimidos, Señor, Sí, Señor. por el enemigo, o deprimidos, Sí, Padre. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que toques su corazón, toques su espíritu, Señor, Sí, Señor. y les inyectes nueva vida, Señor, en Sí, el nombre Señor. de Jesús. Sí, Padre. Clamamos, Señor, Sí, por Señor, aquellos que gracias. están sufriendo, Señor, que han perdido a un ser querido, Padre. Sí, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú traigas, Señor, Sí, sanidad Padre. Sí, y Señor. restauración Sí, Señor. a sus vidas, Padre. Sí, Padre. Gracias, En Señor. el nombre poderoso de Jesucristo, Dios Gracias, Santo, Señor, Dios de gracias. Israel, Sí, Señor. te amamos y te Sí, glorificamos, Padre. Rey. Gracias, Señor. Así, Señor, te pedimos mentes abiertas en esta mañana, Sí, Señor. corazones sencillos, Padre, para poder recibir tu palabra, Sí, Señor, Señor. Sí, y Padre. que caiga en nuestro corazón Sí, Señor. y traiga mucho fruto. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, hoy vamos a leer sobre la historia de José. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. Y vamos a ver, amados hermanos, los paralelos que hay entre Jesús y José, o entre José y Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Porque a veces están las historias en la palabra del Señor, pero a veces uno no se detiene a examinarlas detenidamente. Gloria a Dios. Entonces hay grandes riquezas escondidas en ellas. Gloria a Dios. Libro de Génesis es el primer libro, capítulo 37, comenzando en el versículo 1. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor así, sabiendo que ya lo encontró. Y dice la Escritura: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José, quiere decir Jacob, es el nombre que Dios le puso. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo su hermano que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oídme ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echado en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, y por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron de la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes,
sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a detener ahí. La historia es bastante larga, pero vamos a tratar de resumirla. Gloria sea el nombre del Señor. Esta historia es un símil o es un tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver los paralelos que hay entre este joven y nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que son nuevos en el Evangelio, aquí viene algo que les va a despertar. Muchas veces nos dicen que una vez que nosotros nos hacemos cristianos, todo va a estar bien, nada malo nos va a suceder, vamos a estar siempre con mucha salud, vamos a estar siempre con mucho dinero en la bolsa, vamos a estar siempre con bendición. En muchas palabras, que todo lo que queramos vamos a tener. Solo porque somos cristianos. Pero el rudo despertar es que no es así. El apóstol Pedro decía, el que quiera vivir piamente, quiere decir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, dice, sufrirá persecución. ¿Qué quiere decir eso? No que van a andar detrás de usted, quizás puede llegar a suceder, pero no siempre, en la mayoría de los casos. La persecución es más verbal, que la gente va a hablar mal de usted. Si usted es cristiano, va a decir, no, se cree muy santo, o se cree perfecto, está loco. O sea, le pueden dar todo tipo de calificativos. Entonces, si usted es una persona muy sensible, se va a entristecer y va a decir, ay, ¿por qué Dios? Si yo te estoy sirviendo, y yo hago lo mejor que puedo, hago las cosas buenas, entonces ¿por qué me pasa esto? Pero lo que sucede es que no debemos de nosotros olvidarnos de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano y va a hacer con nosotros de acuerdo al plan y al propósito de Él, no mi plan o el plan de usted. Entonces, el plan de Dios se va a llevar a cabo en nuestra vida. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque hay propósitos en Dios. Propósitos que ni usted ni yo muchas veces los entendemos. Entonces vamos a ver aquí en la vida de José los propósitos de Dios en la vida de José. José era un joven que creció muy apegado a su padre, porque era el primer hijo de la mujer que fue la primera mujer que amó Jacob o Israel. Se llamaba Raquel. Entonces José era el primero de ella. Primero ella no podía dar a luz hijos, pero el Señor tuvo misericordia de ella e hizo que ella quedara preñada. Y ahí nació José. Y después de José nació otro, en el cual en ese parto murió Raquel, y se llamaba Benjamín. Pero este muchacho José era muy apegado con su papá. Era un muchacho, en mi modo de pensar, pienso que escuchaba mucho los comentarios o las pláticas que su padre hacía, porque su padre fue progresivamente metiéndose más y más, conociendo al Dios de Israel. Y cometió muchos errores Jacob. Pero ya ahora en su vejez, cuando nació este muchacho, ahora en su vejez él había adquirido sabiduría,
conocimiento de la vida. Entonces este joven aprendió mucho de su padre y era un hombre que temía a Dios. Pero sus hermanos no eran así. Y cuando no se está de acuerdo, dice la Biblia, ¿pueden caminar juntos si no están de acuerdo? No, no pueden caminar juntos. Entonces, cuando usted ama la justicia, cuando usted ama las cosas de Dios, cuando usted teme a Dios, y hay otro que esa persona quiere hacer cosas malas para beneficio de él o de ella, usted va a tener conflicto con esa persona. ¿Por qué? Porque usted va a denunciar las cosas malas que esa persona está haciendo. Usted no se va a agradar ni va a estar complacido con esa persona, sino usted va a ser una espina en el costado de esa persona y usted le va a decir, ¿sabes qué? Eso no está bien, eso no está correcto, eso no le agrada a Dios. Amén. Entonces, ese era el problema que enfrentaba José. José era amador de la justicia de Dios. Hay algunos comentaristas, hay algunos predicadores que quieren darle una mala reputación a José. Dicen que José era vanidoso, que José era orgulloso porque su papá lo amaba. No, yo creo que Jacob lo amaba primero porque José trataba de estar cerca de su padre y segundo, siempre hacía lo que su padre le decía. Entonces, cuando delataba a sus hermanos, no lo hacía por envidia, sino lo hacía porque eran sus hermanos y tenían que conducirse como un padre que era según patriarca y que conocía a Dios. Entonces, estos muchachos, los hermanos de él, le tenían coraje, tenían realmente ira. Y la razón era porque ellos se conducían mal y querían que su padre les mostrara el mismo amor que José. No, usted no puede premiar la desobediencia de ninguna manera. La desobediencia necesita ser castigada. Y la misma escritura dice que Jehová no da por inocente al culpable. Entonces, si alguien es culpable, no decir, oh, está bien, no hay problema, mi hijo, está bien. Vas haciendo bien, robaste, estás bien, mijito. No. Dios trae juicio. Si es hijo de él, va a traer tratos y va a traer juicios y disciplina sobre esa persona. Así que, mis amados hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Esto es algo muy importante. Entonces vemos que José primero tenía la similitud con Jesucristo de que ambos eran nacimientos milagrosos. ¿Por qué? Porque su madre, o sea, la madre de José, era estéril y Dios permitió que concibiera y quedara preñada y diera luz a José. María, recuerda, quedó preñada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso la simiente, la semilla en el vientre de María. Nacimiento sobrenatural. Número 2. José y Jesús compartían de que eran amados por sus padres. En el 37:3 dice que José era amado por su padre. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, y amaba a Israel a José, Israel es Jacob, más que a todos sus hijos. Entonces vemos que le había dado a José, porque lo amaba, una distinción. Cuando el Señor Jesús en Mateo 3:17 descendió en el río Jordán para ser bautizado, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Entonces ambos eran amados por sus padres. Gloria a Dios. Número 3. Gloria a Cristo Jesús. Debido a la conducta de José, su padre lo distinguió con una túnica. En la segunda parte del versículo 3 dice, y le hizo una túnica de diversos colores, o sea, lo distinguió de sus hermanos. Y en Hebreos 7:26, gloria a Dios, vamos a ir a Hebreos 7:26. Dice el 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Jesús. Entonces, que era completamente distinguido. O sea, se distinguía por su inocencia y su santidad. Y si usted ve en la escritura, usted no encuentra nada malo de José. Y usted ve que se distinguía, porque era un muchacho inocente. Cuando contaba los sueños, él pensaba, oh, se van a alegrar conmigo mis hermanos. Pero él no lo hacía por orgullo, sino lo hacía porque era inocente y no, como dicen los hermanos mexicanos, no maliciaba la maldad en el corazón de sus hermanos, ¿verdad? O sea, no sospechaba ninguna maldad de parte de sus hermanos, entonces contaba las cosas abiertamente. Pero sus hermanos, ellos tenían mal corazón. Entonces por eso le tenían envidia. Así el Señor Jesús dice que era inocente, era limpio, era puro, o sea, se distinguía del pueblo, del resto del pueblo de Israel. Gloria a Dios. 4. Vemos que el Señor Jesucristo, así como José, ambos fueron enviados por sus padres a sus hermanos. Aquí donde estamos en el 37:14, dice, e Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón a Siquem. Entonces vemos que José, obedeciendo a su padre, un muchacho de 17 años, es enviado desde Hebrón hasta Siquem. Es una distancia aproximadamente de unos 60 kilómetros, ¿verdad? Diríamos en inglés sería como alrededor de unas 40 millas de distancia. Caminando. Sé que no cree usted que era una caminata chiquita. Se imagina que alguien nos asigne y nos diga, hermano Efraín, hermano Didón, vayan a tal lugar caminando, ¿verdad? Y visiten a estas personas, a estas iglesias y luego regresen caminando. Para nosotros sería una cosa épica de una vez en la vida que haría uno una cosa así. No es cosa sencilla. Si el día de hoy yo caminara, por decirlo así, 10 kilómetros, terminaría muerto cansado. Muerto cansado. No tendría deseo ni siquiera de comer. Entonces, imagina esa gran caminata que este muchacho iba a hacer para ir y obedecer a su papá. Y no renegó, no le digo, oh, yo no quiero ir. Ay, déjalos. No. O como hoy hay muchos jovencitos, ¿verdad? Que dicen a los papás, ¿por qué no usted lo hace? ¿Verdad? No. La obediencia es premiada por Dios.
Entonces uno tiene que ser obediente. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Entonces, vemos que fue enviado para ver a sus hermanos, cómo estaban. El Señor Jesús fue enviado por el Padre a esta tierra y obedeció. Dice la Escritura en Filipenses 2:7, Filipenses 2:7, que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, sino que renunció a todo eso. Dice, y tomando forma de siervo, quiere decir de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús dejó todo por obedecer al Padre Celestial. Y él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo mismo José, debe haber dicho, yo he venido porque mi papá me mandó, no porque yo quise venir a espiarlos a ustedes. Entonces estaba actuando en obediencia. Gloria a Dios. Continuamos. 5. Dice la Escritura que fue vendido como esclavo José, como siervo. ¿Que fue siervo o esclavo de Potifar? Potifar lo compró. Fue vendido por sus hermanos por un precio. En el caso de José, vamos a decir, aproximadamente unos 1900 años antes de Cristo, lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. En el tiempo de Jesús, a Jesús también lo vendieron, pero ya el precio había aumentado. ¿Por qué? Porque había pasado ya un tiempo, ¿verdad? Ahora valía más. Es como por decirlo así, el dinero mexicano de hace 150 años atrás, ¿verdad? Al dinero de hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué compraba usted en aquellos tiempos y qué compra ahora? En aquellos tiempos, con $9 usted compraba, o $10 compraba una vaca. Hoy necesita $2,000 para comprar una. Entonces, ha cambiado el tiempo. Pero ambos fueron vendidos como esclavos. Jesús también fue vendido como esclavo. Porque dice que se hizo siervo obediente hasta la muerte. Entonces, aquí vemos el paralelo entre ambos. Ahora entramos con los hermanos nuevos, ¿verdad? Amados hermanos, a veces ustedes van a hacer cosas buenas y a cambio de haber hecho esas cosas buenas, les van a venir tribulaciones, angustias. Eso puede suceder y va a suceder. No se asusten, porque Dios tiene propósito en todas esas cosas. Ve usted, José, por obedecer a su papá, terminó vendido como esclavo en Egipto. Jesús, por obedecer a su papá, terminó en una cruz. ¿Quiénes lo condenaron? Sus hermanos. El pueblo de Israel. ¿Sabe qué dijeron los sumos sacerdotes? No queremos que este gobierne sobre nosotros, como dijeron los hermanos de José. ¿Tú vas a gobernar sobre nosotros? Vamos a venir nosotros, dijeron los hermanos de José, y nos vamos a postrar delante de ti. O sea, tú vas a ser rey sobre nosotros. Y los sumos sacerdotes dijeron, después de que resucitó Jesús a Lázaro, dijeron, este hombre anda alborotando al pueblo y no conviene que siga alborotando al pueblo, así que más vale que muera este y no todo el pueblo. Así que condenaron a Jesús a la muerte y lo rechazaron. Amados hermanos, es triste. Es triste. Bueno, entonces continuamos con las similitudes entre Jesús y José. Gloria a Dios. 5. No, pues 5 fue vendido como esclavo, como siervo. Pero yo creo que
no les he dado escrituras. En el cuarto que fue enviado por el Padre a sus hermanos, está en Génesis 37:14. Creo que sí le dije esa. Sí. En el quinto que fue vendido como siervo, está en el 37:28 de Génesis. Y Jesús fue vendido en Mateo 26:15. Amén. 6. Jesús y José fueron acusados falsamente. En Génesis 39:22, la mujer de Potifar acusó a José de haberla querido violar. Y eso provocó de que Potifar, para no quedar mal ante la sociedad, él sabía que esa mujer no era una mujer de confianza. Pero como si la desprestigiaba a ella, se desprestigiaba a él, mejor hizo como que castigó a José. Y lo mandó a la cárcel, porque un hombre en aquellos tiempos, si alguien le hubiera querido violar a una mujer, yo pienso que hoy día también, mataba a aquel que intentó violar a su mujer. O sea, y este hombre era el capitán del servicio secreto de Egipto. O sea, era el encargado de la seguridad de Faraón. O sea, no era un hombre cualquiera, era un hombre con prestigio militar. Entonces lo hubiera matado a José por querer violar a su mujer. Pero él sabía que algo no andaba bien ahí. Entonces, para no dañar su prestigio, mejor lo mandó a la cárcel para no ensuciarse las manos de sangre, ¿verdad? Así como hizo Pilato, ¿verdad? Hizo lavar las manos también. Entonces, el Señor Jesús fue acusado falsamente ante el Sanedrín e hizo esto y no se ponían de acuerdo. Pilato lo examinó y dijo: yo no he encontrado falta en este hombre. Entonces, ¿por qué fue entonces Jesús condenado? Primero, los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, y los saduceos, que eran los que gobernaban el sistema religioso, querían deshacerse de Jesús a como diera lugar. Pilato era un político. Él no andaba viendo cómo podía hacer bienes. No, él quería ver cómo se mantenía en la posición que estaba, sin importar cuántos morían. Si él, por salvar su posición, iba a dejar que 1000 inocentes murieran, él lo hacía. Esa gente no tenía conciencia. Entonces, la muerte de un hombre, bueno, voy a dejar que ellos decidan que lo maten. Él podía decir: no, este hombre no va a morir, porque este es un hombre justo, es un hombre inocente y no va a morir bajo mi autoridad. ¿Qué hubiera pasado? Los fariseos y los saduceos se hubieran levantado y le hubieran escrito al César, al emperador, y le hubieran dicho: no queremos a este hombre como gobernador nuestro, porque no ha hecho nuestra voluntad, y lo hubieran quizás destituido de su posición. Pero como si hubiera honrado a Dios, hubiera tenido otra posición para él en otro lado. Mejor que donde estaba. Pero como él no confiaba en Dios, entonces quiso hacer las cosas a su manera y terminó condenando a Jesús. Y después, años después, perdió la posición de todos modos, porque volvió a haber problemas con los judíos. Entonces de nada le sirvió. Bueno, entonces continuamos con el 7. Fue contado con los transgresores. Génesis 40, 21 y 22. A José lo metieron a la cárcel por segunda vez, mire, por hacer lo correcto.
Si José no amara a Dios, hubiera dicho, si nada más hubiera sido un religioso, hubiera dicho, bueno, yo traté de hacer lo bueno allá y miren dónde vine a parar, como esclavo de este egipcio. Entonces, ¿saben qué? Me voy a enriquecer y me voy a olvidar de lo que es de Dios y voy a hacer lo que a mí me convenga. Entonces, se hubiera podido enamorar a la mujer de Potifar, le hubieran dado matarile a Potifar y se había quedado con la mujer y con toda la riqueza que tenía ahí, Potifar. Pero José era un hombre de corazón recto. Él quería hacer lo justo y temía a Dios y amaba a Dios, que es lo principal. Entonces, él volvió a hacer lo correcto y por hacer lo correcto lo metieron en la peor cárcel ahí. Por eso fue contado con los transgresores, que transgresores quiere decir violadores de la ley. Ahí lo metieron. Y en Isaías 53 dice que Jesús también fue contado con los transgresores. O sea, con aquellos dos ladrones que estaban en la cruz. Esos, dice la Biblia, los llama malhechores, quiere decir hacedores de males. Y Jesús fue puesto con ellos. Fue contado entre ellos. Y la gente decía, aquí están esos tres malhechores. Hasta Jesús le aventaban eso. Pero el Padre Celestial sabía que era tan inocente y tan puro como un copo de nieve en el Polo Norte. No aquí, ¿verdad? Aquí hay mucha contaminación. Los copos de nieve caen grises. Bueno. Entonces vemos que el Señor Jesús fue contado también con ellos y lo encuentra en Lucas 23, del 39 al 43. Ahora vemos que estos hombres, debido a su obediencia, fíjense, ¿dónde paró José? En la más profunda cárcel de Egipto. ¿Puede bajar uno más de ahí? No, ya no. Esclavo y luego cárcel es la que está debajo de ser esclavo. Jesús murió, fue contado con los transgresores y ¿sabe qué? Y bajó hasta lo más bajo, que es el centro de la tierra. Mateo 12:40, ¿verdad? Para los que estudian la Biblia. Así como así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cree usted que hay otro lugar más bajo que ese? No. Ese es el más bajo. Por eso dice Colosenses 8, dice, por cuanto descendió hasta lo más bajo, dice, ascendió hasta lo más alto. Gloria a Dios. Entonces Jesús descendió hasta lo más bajo como José, y después ambos ascendieron hasta lo más alto. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno. Gloria a Dios. Se sentó al lado de Faraón. Ve usted, después de estar en el hoyo de la cárcel, que lo leemos en Génesis 41, del 40 al 44. Gloria a Dios. Alábele que Él vive. Génesis 41. Vamos a comenzar desde el 39, dice. Y dijo Faraón a José, para que usted agarre la idea completa. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces ve usted la similitud. ¿Quién es el único que es mayor que Cristo Jesús? El Padre. Por eso Jesús dijo, porque mi Padre mayor que yo es.
pero Jesucristo es el que gobierna, Amén. porque todo el gobierno se le ha dado a Jesucristo. Y todo juicio también se le ha dado a Jesucristo. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Y qué dice Filipenses 2 del 7 al 11? En el 10 dice: para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces todo mundo va a tener que doblar rodilla, así como está aquí. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Y qué le dijo Dios al Padre? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces va a venir el día en que el Señor va a poner a los enemigos de Jesús bajo el estrado de los pies de él. Ahorita no están sujetos todos, porque no ha llegado el tiempo. Pero Jesús ha sido exaltado como lo fue José sobre toda la tierra de Egipto. Un día Cristo vendrá a tomar dominio y control de esta tierra, de este mundo. Y así como José tuvo dominio sobre Egipto, así tendrá Cristo sobre toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y salió José, dice, delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí el paralelo entre Jesús y José, que son sentados a la diestra de alguien. José de Faraón y Jesús del Padre Celestial. Y luego vemos el paralelo de Jesús. Esto es interesante, amados hermanos, que a José, un hebreo, le dieron por esposa a una gentil. Interesante, ¿no? Lo mismo Jesús. A Jesús se le ha dado por esposa a una gentil, La iglesia. que se llama la iglesia. Dice en el 45: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces ve usted, del mundo de Egipto le ha sacado esposa el Padre Celestial a Jesús. Así como el Padre Celestial de Egipto le sacó esposa a José. Gloria sea el nombre del Señor, para que usted diga: gloria a Dios, amén. Amén. Usted no necesita ser hebreo para ser la esposa de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, donde Jesús habla que se sentó a la diestra del Padre, está en Marcos 16, 19. No sé si ya se lo di. Y también que se le dio esposa gentil, lo vimos aquí en Génesis 41, 45. Y Apocalipsis 19, 8 dice que se le ha concedido a la novia que se vista de lino fino, a la esposa, lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, esa es la novia, o que pronto será la esposa de Jesucristo.
Pero una cosa muy importante también, amados hermanos, es esto, que ambos, tanto José como Jesús, decidieron perdonar. Vemos en Génesis 50, del 15 al 21, Génesis 50, del 15 al 21, que José decidió perdonar a sus hermanos. Lo habían vendido, traicionado y entregado en manos de extraños. Lo mismo hicieron con Jesús, el pueblo de Israel. Lo entregó en manos de extraños que eran los romanos para morir. Pero ¿sabe qué? Jesús perdonó. En Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces ambos decidieron, en lugar de enojarse y tomar el poder que les fue dado para destruir a aquellos que que habían dañado tanto a José como a Jesús, ¿sabe qué? No hicieron eso. Perdonaron a aquellos que los ultrajaron. Y así dice Isaías 53 con Jesús. Y al final dice: y orado por los transgresores. Entonces Jesús decidió perdonar y José decidió perdonar. Y en el perdón hay poder. Hay bendición. Si usted no se amarga, si usted tiene un corazón generoso y bondadoso, que aunque esas personas se merezcan quizá una mala cara, un insulto, una cachetada, usted no se las da, sino que más bien le dice al Padre Celestial: Padre, perdónalos, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. En su ignorancia, en su error, hicieron eso. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que nosotros aprender de esto. Por eso decía el apóstol Pablo: porque estas historias fueron escritas para vuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Entonces, amado hermano, a veces te vas a encontrar como José, haciendo lo correcto, y vas a recibir en premio reproches, castigos, ataques. Pero no reniegues de Dios. Dile: Señor, tú lo sabes todo y todo está en tus manos. José no entendía por qué él había ido a parar a esos lugares siendo, como usualmente yo digo, un buen chico. A veces tú vas a hacer todo lo correcto y va a haber adversidad en tu vida. Pero lo que te digo es esto: que aunque haya adversidad en tu vida, eso tiene propósito de parte de Dios. Eso te va a hacer crecer, madurar. Todo lo que pasó José. Tenía que ir a casa de Potifar para aprender a ser un administrador, para después venir y administrar no un rancho, sino una nación. Amén. Un imperio. Tenía que pasar por allá. Entonces, tú no te puedes ir directo a ser gobernante sin primero pasar el proceso. Tenemos que aprender. Vamos a ser madurados. No vamos a entender por qué, pero después vamos a ver por qué Dios nos hizo pasar por las circunstancias que hemos pasado. Por eso debemos de glorificar a Dios en todo tiempo, como decía David, aunque no entendamos. Pero un día lo entenderemos, el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Jesús pasó todo lo que tuvo que pasar. Pero debido a eso, dice la Biblia, que fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo máximo. Así como José. No más que el Padre, ¿verdad? Como tampoco José lo fue más que Faraón. Pero el Padre, en este caso,
el Padre Celestial le entregó la autoridad a Jesús sobre todo. Así Jesús tiene autoridad sobre todo. Por eso Él confiadamente dice en San Juan, todo juicio me lo ha dado el Padre. Todo. En San Juan capítulo 5. Entonces, mis amados hermanos, los dejo con este pensamiento. Si están atravesando situaciones y no las entienden, glorifiquen a Dios. Alaben a Dios. Porque no es porque tú entiendes, sino porque tú confías en Él. Y aunque tú no entiendas, tú dices, Él tiene propósito. No sé qué quiere hacer de mí. Quizás está pasando por eso porque te va a levantar. Y entre más duro el problema, la prueba, así también es el ministerio más grande. Amén. Amén. Pero si tú no quieres pasar por ningún problema, ninguna prueba, ¿sabes qué? Nunca vas a llegar a nada. Si eres de aquellos que todo el tiempo se vienen quejando y quejando y quejando. Ay Dios, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? En todo pura queja. A Dios le enfada eso. Dios dice con el pueblo de Israel, estos me tienen cansado. Todo el tiempo dice, este es un pueblo quejumbroso. Pura queja. Entonces, como el alfarero, mejor una alabanza en lugar de tu quejar. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a glorificar a Dios hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a orar, mis amados hermanos, en esta tarde ya. Amén. Gloria a Dios. Inclinamos nuestros rostros y le damos gracias al Señor. Padre, te damos Sí, gracias. Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Porque tu perfecta voluntad está siendo hecha en nuestras vidas. Sí, Señor. Padre, yo clamo por mis hermanos, Señor, que quizás están atravesando situaciones y circunstancias difíciles. Sí, Señor. Pero Padre amado, no te pedimos, Señor, como tampoco lo pedían los discípulos de Cristo del principio, Sí, Señor. Gracias, Señor. que nos quites, Señor, esas luchas y esas pruebas, Sí, Señor. sino que nos endurezcas nuestros pies, Sí, Señor. nos hagas firmes y sólidos Sí, Señor. para sobrepasar, Señor, cualquier dificultad. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Sí, Señor. Padre amado, ábrenos el entendimiento, que todos entendamos esta palabra, Señor, que todos, Señor, Gracias, Señor. tengamos la misma perspectiva que tiene Dios. Sí, Señor. Que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial sin importar Sí, si no Señor. entendemos el porqué. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey, Sí, y te Señor, bendecimos. Padre. Gracias, Señor. Y confiamos plenamente, Señor, en tus propósitos. Sí, Señor. Nada más danos fuerza, Señor, para soportar el proceso. Danos fuerza, Señor, Sí, Señor. para recibir lo que tú nos mandas, Señor. Sí, Señor. Con un corazón obediente, Señor. Sí, Señor. Con un corazón dispuesto Sí, Padre, gracias. a hacer Señor. tu voluntad. Sí, Señor. Te amamos, Rey, en esta hora. Sí, Señor. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, bendice la vida de mis hermanos. Sí, Señor. Suple Gracias. toda necesidad que pueda haber en sus hogares y en sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Sí, Señor. Y que tu palabra traiga mucho fruto. Sí, Señor. Hasta el 100 por 1. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que el Señor alce su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Y el Señor ponga en usted su paz en el nombre de Jesús. Amén.